usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones tengan todos ustedes en esta mañana, una preciosa mañana, nueva misericordia tiene el Señor para cada uno de nosotros. Le bendecimos desde este lugar, damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Señor que servimos, al Señor que nos ha salvado, al Señor que es bueno y para siempre son sus misericordias. En esta mañana estoy con el pastor Abraham, como siempre, ya de costumbre con el programa Ministerio Profético de las Trompetas de Plata. Bienvenido, pastor. Amén. Saludamos una vez más a toda nuestra audiencia. Realmente estamos muy contentos, muy bendecidos, creyendo que Dios hoy tiene una palabra muy especial para usted. Queremos, como siempre, al iniciar nuestro programa, pedirle si usted puede sentarse, disfrutar y seguirnos con el mensaje que queremos compartir hoy. Hoy declaramos que hay una palabra de restauración, una palabra de bendición. Declaramos que aún mientras estamos impartiendo la palabra, Dios va a comenzar a hacer sanidades, Dios va a hacer muchas cosas, muchos milagros, señales y maravillas en usted, porque hay poder cuando exponemos la palabra bendita del Señor. Así es que hoy pues una vez más les bendecimos y queremos compartir una palabra que el Señor nos ha ministrado en estos días, que tiene que ver con la forma en que podemos conocer a Dios. Hay dos formas de conocer a Dios y obviamente los que le hemos conocido ya después de haber sido redimidos, hemos entendido que en el mundo o antes de conocer a Dios había un concepto muy vago, una idea muy distorsionada de lo que Dios era. Pero hoy que le hemos conocido de verdad, podemos entender que Dios es algo mucho más grande, mucho más bueno, mucho más hermoso de lo que nosotros pudimos habernos imaginado. Así es que hoy vamos a concentrar el tema de la enseñanza bajo este concepto, dos formas de conocer a Dios. Y queremos tomar prestadas las palabras del libro del profeta Nahum en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos versos que nos van a servir como plataforma para poder desarrollar la enseñanza que tenemos para usted en esta mañana. Nahum capítulo 1, verso 2, dice la palabra: Jehová Dios es celoso y vengador. Interesante cómo comienza a describir el carácter o la personalidad de Dios. Dice que es celoso y vengador. Y lo vuelve a repetir: Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Interesante la forma que comienza a describir a Dios. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En estos versículos que hemos tomado prestado vamos a comenzar a desarrollar lo que queremos transmitirles. No obstante, es interesante notar que hay diferentes formas de conocer a las personas. Por ejemplo, cuando tenemos un trato específico con ciertas personas, pues tendemos a conocer a esa persona en base al trato que hemos tenido. Por ejemplo, en el caso de los peores criminales, gente secuestradora, gente metida en el mundo de las drogas, del narcotráfico. Cuando uno escucha hablar de esta gente, rápidamente en nuestra mente se forma un concepto negativo por lo que nosotros oímos y vemos en cuanto a las barbaridades que ellos hacen entre ellos mismos y para con la gente a la cual secuestran o a la gente que hacen daño. Pero es interesante notar que esta gente, que es considerada por la gran mayoría como gente mala, también tiene un círculo de gente que los considera como gente buena. Es más, lamentablemente puedo decirlo que en mi país, México, hay ciudades enteras donde hay cierta reverencia, cierta aceptación al narcotráfico y a sus líderes. Hay mucha gente que los ve como personas buenas por las obras de caridad que ellos hacen, todo lo que contribuyen. Entonces,
hay dos maneras de pensar respecto a las personas dependiendo de nuestra experiencia, y a veces como que tomamos esta misma actitud a la hora de conocer a Dios. Cada quien conoce a Dios dependiendo de su relación personal que haya tenido con Él. Hay gente en estos días donde literalmente, abiertamente dicen que Dios es malo, que Dios es un Dios duro, un Dios cruel, un Dios muy malo. Y obviamente ellos toman su mala experiencia que han tenido en la vida culpando a Dios para declarar esto. Entonces, aunque Dios puede tener un trato muy duro, muy severo con la gente cuando hay rebeldía en el corazón, no obstante, nunca debemos de dejar de reconocer que Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios grande, un Dios amoroso, y que aunque pasamos por situaciones difíciles, por un tiempo de crisis, por tiempo de escasez y necesidad, Dios sigue siendo soberano y bueno a favor de todos nosotros. Es interesante, hermano Jesús, cómo podemos tener diferentes conceptos de lo que Dios es en cuanto a su personalidad. Amén. Dos formas de conocer a Dios. Por lo general, la naturaleza del hombre es, venimos con una descendencia pecadora, nos acostumbramos a esta descendencia cuando no entra la nueva naturaleza o el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? La naturaleza del hombre por lo general es así, desobediente, por no conocer a Dios, como que la dureza de corazón se hace más patente en el hombre, le cuesta más recibir cuando se ha llenado de tantas cosas, de tantas costumbres. Es como una tierra. Por eso es que Dios pone mucho ejemplo con la tierra, la semilla, el sembrador, ararla, trabajarla. En una tierra que ya ha sido trabajada, que ya ha sido sembrada, a veces cuesta más para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Así que a veces pensamos, o el hombre se ve que qué difícil es cambiar porque ha hecho tantas cosas malas. Pero una de las cosas que muestra el libro de Nahum es que Dios lo mandó a un sitio específico con una misión específica. Nahum, principalmente, el nombre significa consuelo del Señor. Y se le mandó a un tiempo y se le mandó a una gente que estaba padeciendo mucho, porque el centro y el tema de Nahum, como su nombre lo indica, consuelo del Señor, Nahum venía a traer un consuelo a Judá. Judá estaba sometida por los asirios. En ese tiempo, los asirios estaba representando la ciudad de Nínive, donde Jonás también fue a ministrar o a predicar, lo mandó el Señor allí. A quien le profetiza Nahum su caída, le profetizó su caída a estos asirios, y los asirios eran la amenaza más fuerte de Judá, del pueblo de Israel, de los judíos. E igualmente ahorita en la actualidad, cuando nosotros vemos esto en la palabra, es un espíritu que va trascendiendo, un espíritu de maldad, de crueldad, que el enemigo no cambia, el enemigo no ha dejado. ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad sucede lo mismo. Si vemos al grupo de ISIS o ISIS, está haciendo lo mismo, representados estos mismos asirios, el mismo espíritu asirio que se daban la fama o se conocían. Su fama era por ser crueles, malos, cómo destruían cada vez que conquistaban un pueblo con la maldad feroz nunca antes vista. Lo mismo que está haciendo este grupo. No estamos dándole propaganda, simplemente estamos mostrando cómo la palabra se va cumpliendo y cómo el Señor sigue hablando y sigue siendo bueno y bondadoso. Eran una amenaza para Judá, eran extremadamente crueles y sus reyes se vanagloriaban. La gloria de sus reyes era que eran malos, los conocían porque eran malos, eran terriblemente feroces, con mucha crueldad. Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, manda a un hombre, representado en su mismo nombre, un consuelo. Lo mismo hace el Señor en este tiempo. Lo manda a un sitio, lo manda al mundo en un tiempo específico, donde ya se acerca la venida de Cristo, para que estas dos formas de conocer a Dios podamos conocer la forma original de Dios, ese Dios bondadoso, ese Dios bueno, que presenta un evangelio, que presenta a su Hijo como único camino, que presenta a su Hijo como única esperanza para apaciguar la maldad del hombre, para cambiar la naturaleza del hombre y para mostrarle un nuevo camino y decirle sí, sí se puede. Sí puedes cambiar, no es en tu fuerza, es en la misericordia del Señor. Y en la gracia del Señor, que son nuevas cada mañana, podemos obtener este beneficio de poder ser salvos, no de la forma
como el hombre está acostumbrado, a palos, a empujones, por la dureza de corazón en el último segundo. Tal vez nos acostumbramos a que en el último momento es cuando buscamos a Dios. Pastor, es una forma de que se nos ha enseñado por costumbre o por la misma naturaleza, pero Dios quiere siempre mostrar una nueva salida, una nueva esperanza. Amén. Dios es inmutable, Él es el mismo, Él no cambiará. La palabra repetidamente lo establece y lo afirma. Dios no hace acepción de personas. Esto es algo que tenemos que tener bien en claro. Dios ama a todos por igual. No obstante, el trato de Dios no es el mismo para todos. Dios trata con cada persona de manera diferente, dependiendo su actitud hacia Él. Y en este momento, cuando la profecía se escribe, el pueblo de Judá estaba pasando o atravesando por una situación muy difícil. Ellos estaban recibiendo castigo tras castigo, juicio tras juicio, porque no doblegaban su corazón. Y esto se vino dando de generación a generación. Es más, pasaron aproximadamente 100 años de profecía, donde venía un profeta y profetizaba la caída, profetizaba el cautiverio, profetizaba muchas cosas a fin de que el pueblo se volviera a Dios. Pero terminaba esa generación, se levantaba otra con la misma actitud. Solo basta darle un vistazo al libro de los reyes, de las crónicas, para ver cómo se levantaba rey tras rey haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, cuando esto se vino dando, el pueblo de Dios comenzó a tomar un concepto muy distorsionado de lo que Dios era, y comenzaron a ver a Dios como un Dios vengador, como un Dios celoso, como un Dios airado, como un Dios que guarda el enojo. Y es que en sí la experiencia que ellos habían tenido con Dios era precisamente eso. Pero Dios le va a revelar a su siervo el profeta Nahum que no solamente Él es duro, Él es cruel, Dios también es amoroso, Él es compasivo, Él es un Dios tierno, un Dios misericordioso, pero solamente con aquellos que doblegan su corazón y se rinden a Él. Entonces, para el humilde Dios se muestra cercano, pero para el soberbio Él se muestra indiferente y lo ve de lejos. Es lo que la palabra del Señor establece. Entonces, aunque el pueblo de Israel se veía abandonado, se veían olvidados, se sentían con un Dios indiferente hacia su necesidad, Dios les va a mostrar a través de la profecía de Nahum que Él todavía sigue siendo un Dios íntegro, un Dios que sabe balancear sus atributos perfectamente para tratar con el hombre de una manera amorosa y bondadosa. Así es que Nahum nos va a dar una perspectiva equilibrada de lo que es el carácter de Dios. Va a mostrar por un lado su bondad para con sus hijos, pero también su ira y su severidad para con aquellos que se rebelan contra Él. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta con aquellos que voluntariamente deciden vivir en rebeldía. Quiera Dios que usted que nos está escuchando hoy pueda evaluar su vida y pueda ver si usted está sirviendo a Dios en humildad y en sencillez, en obediencia, o si usted está viviendo en un estado de rebeldía. Recientemente escuchaba una experiencia de una hermana diciendo que prácticamente estaba decidida a olvidarse de todo lo que tenía que ver con Dios, porque había estado pidiendo por un tiempo, por una necesidad, y al ver que Dios no respondía, pues su forma de responderle a Dios era con una actitud fría y con una actitud de rebelión. Esa es una actitud muy peligrosa, porque nosotros no podemos tentar a Dios o no podemos provocarlo a ira. Dios es fuerte, Dios es celoso, pero obviamente nosotros somos los que decidimos, por así decirlo, qué cara o qué atributos de Dios queremos ver manifestados en nuestras vidas, y obviamente esto va a depender de nuestra actitud. Entonces, la forma en que Dios se da a conocer a sus enemigos, en parte el carácter de Dios se manifiesta como un carácter, sí, duro, fuerte, muy estricto. Obviamente, cuando la santidad de Dios es ofendida, Dios va a manifestar sus atributos que defienden su santidad, como la ira, el enojo, la venganza. En otras palabras, Dios dejaría de ser Dios si Él tolerara el pecado. Muchas cosas en nuestras vidas que Dios ha tratado, porque Dios es santo y Dios no puede dejar que su santidad sea estropeada, sea pisoteada por aquellos que tienen cierto conocimiento de Él. Entonces, cuando la santidad es ofendida, Dios va a tener un trato muy severo con los hombres. Dios no está sujeto a pasiones como nosotros. Él tiene su forma de actuar, pero Dios lo hace en base a su sabiduría. Nosotros reaccionamos ante la provocación.
Hay gente que pierde los estribos cuando se les provoca y comienzan a discutir o aún a irse a los golpes con las personas, porque la ira los vuelve incontrolables. Pero Dios no es un Dios que se deja manipular o controlar por la ira. Él manifiesta su ira para defender su santidad, pero Dios sigue manteniendo un carácter equilibrado, un carácter sensato, un carácter sabio para poder todavía estar en control de sí mismo. La palabra establece ciertos atributos aquí en el verso 2 en adelante. Dice que Dios es vengador, Dios se llena de indignación, o sea, se llena de molestia, se llena de incomodidad. Dios se venga de sus enemigos. Para aquellos que piensan que toda la vida van a poder vivir en rebeldía delante de Dios sin ver ninguna consecuencia. Dios es celoso y vengador. Y esta tierra está a punto de ver lo que Dios va a hacer para vengarse de toda la maldad que el hombre continuamente ha hecho para ofender a Dios. La maldad hacia la iglesia, la maldad hacia su pueblo Israel, la maldad en las familias, los abusos. Recientemente esta noticia que consternó al mundo entero, 9 personas siendo acribilladas en pleno servicio. O sea, hay gente tan llena de maldad que está cometiendo actos realmente difíciles de poder describir. Tiene que ser un mal espíritu, un demonio poseyendo a una persona para que pueda llegar a este nivel de maldad. Dios guarda enojo para con sus enemigos. Dios es tardo para irarse, pero todavía ejerce el poder para ejecutar su venganza. Y Dios ejerce dominio sobre la naturaleza para mostrar su ira. O sea que, viéndolo desde esta perspectiva, entendemos lo que dice la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Bendito sea Dios. Y todo esto tiene un saber de por qué, de dónde viene esto. No es un Dios que se presentó y quiso hacer venganza o presenta esta cara. Dios es tan bueno y tan misericordioso que mandó a su único hijo a morir por nosotros, nada más para mostrar el amor. ¿Quién envía a su hijo? ¿Usted sería capaz de entregar su hijo para demostrar el amor que usted siente por alguien? ¿Y por qué dice que Él es celoso? Simplemente porque Él es el creador. Él fue el que los creó, nos creó con sus manos, con sus propias manos. Somos la obra de arte, la obra maestra de nuestro Señor. Por eso es vengador, por eso es celoso con lo que Él ha creado, por eso Él lo ama tanto y por eso lo cuida tanto. ¿De qué manera Él ha mostrado esto? Desde el principio lo ha mostrado. Desde que crearon las tablas por las cuales nosotros nos íbamos a guiar. ¿Por qué? Porque Dios pone unas ordenanzas en la ley, ¿verdad?, para que nosotros nos guiáramos y pudiéramos caminar seguro. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 25, dice: no los adorarás ni les servirás. Está hablando de otros dioses. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, hay una abominación. Hay una maldad del hombre, hay una altivez, como decía el pastor, al que es altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende, lo cuida. Él ya dejó un warning, está escrito en la palabra. El mundo no puede decir tengo un Dios malo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos ha entregado su palabra, la Biblia, contenido de palabras celestiales, de que vienen del cielo, escrita por Dios y no por hombres, guiada por el Espíritu, un libro que tiene vida propiamente. Entonces, ¿por qué dicen que Dios es celoso y por qué dice que Él es vengador? Porque Él está cuidando lo suyo. Usted cuida a sus hijos, usted cuida a su familia y va a defenderla con todo. Lo mismo hace Dios. Y lo hace de una manera tan amorosa que te escribe un libro para que tú te guíes por él y puedas decir: oye, este es el warning. Hay un montón de signs, hay un montón de señales por las cuales yo debo guiarme. Es un ejemplo sencillo del amor del Señor. Entonces, ¿por qué la dureza del corazón del hombre? Porque no quiere obedecer, no quiere conocer a su Creador. Quiere caminar fuera de quien lo creó, de quien le dio un propósito de que estuviera en este mundo. Usted nunca se ha preguntado por qué usted tiene vida y por qué ha pasado por tantas cosas y aún sigue vivo y aún sigue con propósito. Porque Dios no ha cumplido el propósito en usted. Y es parte del Evangelio, traer la esperanza que usted entienda por qué está usted en este mundo y para qué fue creado. La cara del Señor, 2 formas de conocer a Dios. El hombre se acostumbró a conocer por las malas, pero qué bueno cuando usted rinde su corazón y dice: Señor, aquí estoy,
tú eres mi creador, haz conmigo lo que tú quieras. No es de mi forma, es de la forma del Señor. No es una religión, es una relación con tu creador, lo que va a cambiar y lo que te va a dar una nueva forma de vida. Pastor. Amén. El verso 6 señala más fuertemente lo que estamos explicando acá en la forma difícil de conocer a Dios. Dice el verso 6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. O sea, cuando Dios manifiesta su ira, y esto lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, donde pueden surgir catástrofes, pueden surgir cosas que conmocionan a toda la humanidad. Parte de eso tiene que ver con el trato de Dios con la humanidad. Son señales que Dios estableció para el tiempo del fin. Cristo en el capítulo 24 de Mateo 25 habló de estas señales, donde la tierra sería conmocionada, señales en el cielo, señales en la luna y en el sol, anunciando la pronta venida, el regreso de Cristo por sus redimidos. Entonces todo esto Dios lo hace para poder manifestar que si Él tiene control sobre los aires, sobre la tierra, sobre los astros en el cielo, sobre todo lo que Él ha creado, obviamente Él sigue teniendo control sobre el hombre, aunque el hombre esté en rebeldía. Dios permite muchas veces que nuestra rebeldía pues alterque contra Él, pero hay un límite establecido donde Dios se levantará para poder establecer que Él sigue siendo soberano y el Rey de todo el universo. Él dice, por ejemplo, en el versículo 3, que Él marcha en la tempestad, Él desata torbellinos, las nubes son representadas como el polvo de los pies de Dios. Dice, Él amenaza el mar y lo hace secar, lo vimos en Éxodo, y angosta todos los ríos, lo vimos en el paso del Jordán. Al menos varias veces, al menos 3 veces el río Jordán fue secado, una cuando Israel entró a la tierra prometida, otra en el ministerio profético de Elías y otra en el ministerio profético de Eliseo. 3 veces Dios amenazó este río, lo secó para que pudieran pasar sus siervos en medio de él. Basán fue destruido, o sea, una potencia política de esos tiempos fue destruido por el poder de Dios, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Dice el verso 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Interesante, porque una montaña temblando ante la presencia de Dios tiene que ser un poder sobrenatural, un poder realmente grande para sacudir las montañas y hacer que las rocas se conmuevan. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido formados del polvo? A veces el orgullo de nosotros como humanos nos vuelve fatuos o insensatos, pensando que podemos estar a un nivel de Dios, cuando en realidad somos personas muy débiles. Una sola enfermedad nos basta. Semana pasada mi esposa y yo estuvimos ministrando a una persona en un hospital aquí en la ciudad, y entrar ahí realmente muy triste, muy devastador, entrar a esa sala de emergencia donde personas están debatiendo entre la vida y la muerte, y uno sale de ese lugar entendiendo lo frágil que somos frente a la enfermedad, frente a un accidente, o simplemente frente a lo que Dios dicta frente a nuestras vidas. Dios es el que da la vida y el que quita la vida en el momento que a Él le place, porque Él sigue teniendo el control. Dice la segunda parte del versículo 5, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan también se conmueven. Solo falta que Dios permita una catástrofe mayor para que el mundo comience a sentirse temeroso, y lastimosamente a veces Dios permite que esto pase para poder hacer un llamado de conciencia a los hombres. En el tiempo de la iglesia primitiva, la persecución fue lo que desató el avivamiento mayor del tiempo de la iglesia. Y yo sé que nosotros en estos días finales estamos a punto de ver acontecimientos sin precedentes, acontecimientos muy fuertes, donde el mundo entero se estremecerá. La gente correrá a las iglesias por temor a lo que está pasando. Y aunque vayan aterrorizados pensando que Dios es muy duro, muy cruel, en ese lugar encontrarán a un Dios totalmente diferente, que es un Dios de amor, un Dios de compasión y un Dios de gran misericordia. Entonces establecimos que la primera forma que el hombre tiene como opción para conocer a Dios es la forma dura, la forma fuerte de Dios. Pero también vamos a ver la otra cara de Dios, que es una imagen tierna para con sus hijos. Dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él
confían. 3 cosas establece este versículo. Primero, que Dios se da a conocer como un Dios bueno, que Él es fortaleza en el día de la angustia. Y tercero, que Él conoce a los que en Él confían. Solo los hijos de Dios pueden decir que Dios es bueno al nivel de cualquier crisis que puedan confrontar. El mundo ve a Dios bueno solo cuando las cosas le van bien. Pero cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, comenzamos a culpar a Dios, al menos desde la perspectiva del mundo. Hay muchos hijos amargados reclamándole a Dios del por qué se quedaron huérfanos, por qué se llevó a un padre o a una madre cuando ellos estaban con una corta edad, donde todavía no podían valerse por sí mismos. Mujeres que le están echando en cara a Dios por qué fueron abusadas, por qué fueron maltratadas. Hombres que le reclaman a Dios por qué nunca levantan cabeza, por qué siempre están en fracaso. Y el mundo está así, con ese altercado con Dios. Pero cuando conocemos a Dios como hijos realmente, como hijos legítimos, podemos decir como este profeta y como decía el salmista, Dios realmente es bueno. Aunque venga la crisis y la enfermedad, Dios es bueno, porque no ha habido un solo momento donde Dios nos haya dejado sin su ayuda. Dios ha estado siempre a favor de nosotros. Qué importante, hermano Jesús, reconocer esta gran verdad, que Dios es bueno para aquellos que confían en Él. Amén. Una de las preguntas que nosotros a seguido escuchamos cada vez que salimos a las calles a ministrar o a llevar la palabra del Señor es esa. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite la miseria? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillo. Está escrito en la palabra. La maldad del hombre ha traído todo esto. La maldad del hombre ha traído el juicio a la tierra. La maldad del hombre, porque hay un libro, hay una guianza por la cual el Señor quiere que nosotros cambiemos, por la cual quiere que nosotros caminemos, para que nos vaya bien, haya bienestar, haya gozo, haya alegría, haya paz, haya salud. Y sobre todo hay una esperanza de vida eterna. Por eso hay tanta maldad en el mundo, por la sequedad del corazón, por la dureza de corazón, por la forma como el hombre ha aprendido a caminar en este mundo con la maldad, con la venganza en sus manos. La Biblia dice en Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré. ¿De quién es la venganza? Del Señor, no es del ser humano. ¿Por qué no estamos destruyendo los unos con los otros? Esa es la pregunta que más se hace en la calle. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué los niños en África? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Analice la situación histórica de esos países. Han vivido sin Dios, han caminado sin Dios, no han querido conocer a un Dios bueno y misericordioso que se presenta a diario para un pueblo. No, Él vino por un pueblo escogido, labrado por Él. Vino por todo el mundo, pero no ha podido, no es que no ha podido, no ha salvado el mundo por la misma dureza. Dígame, ¿qué tiene usted en su casa que no haya sido probado? Nada más eche un vistazo de lo que usted usa o de lo que usamos normalmente a diario en nuestra vida. Equipos, aparatos, todo ha sido pasado por una prueba para poder salir a la venta. Y si no pasa la prueba, no sale a la venta porque no sirve. Igualmente el Señor. Él quiere probar tu corazón porque Él ya sabe qué tipo de corazón tenemos. ¿Qué prueba Él quiere que pasemos? Que entiendas que lo que debemos hacer es vivir en la gracia del Señor, por un favor y por una misericordia de que Él nos da la oportunidad de vivir al lado de Él, de vivir junto a Él, incluso de ser coherederos con Él en la gracia que fue creada por Él, para nosotros. Mira lo que dice Ezequiel 38, 18. Dice, sucederá en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira. Hay muchos Gog que quieren destruir. Este Gog representado en la tierra de Rusia, literalmente y físicamente. Gog fue un sitio específico en esa área, espiritualmente está establecido allí. Es una profecía que se va a cumplir, está por cumplirse. Rusia siempre ha querido destruir a Israel. Irak siempre ha querido borrar del mapa a los judíos. ¿Lo podrán hacer? Nunca lo van a poder hacer, porque esta palabra se va a cumplir hasta la última letra. Y la última letra dice que Él cuida a su pueblo, Él cuida a su tierra física y espiritual. Las dos caras del Señor. Hay un Señor que usted ve en la parte física, por los judíos o por el pueblo en el que Él nació y por el que Él vino. Pero hay una parte espiritual que Él injertó, y lo dice en el verso. Qué increíble lo que dice el verso de Romanos. Lo voy a leer literal. Romanos 11, 22. Mira lo que dice. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Está mostrando las dos caras. La bondad y la severidad de Dios. Dice lo siguiente. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti,
Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y ellos dejan de ser, y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. ¿A quién se está refiriendo? No solamente al pueblo de Israel, espiritualmente a aquellos que dejen de ser incrédulos, que dejen ese corazón duro y que se rindan al Señor. Serán injertados, serán reconocidos como hijos, porque usted no es hijo si no tiene a Cristo en su corazón. Lo digo con toda la autoridad de la palabra. Aquellas religiones, aquellos hombres líderes de cualquier religión del diablo que estén diciendo que ellos son hijos de Dios, mentira. Mentira, hay un solo Dios, un solo Señor, un solo camino. Y si no lo tienes en tu corazón y si no te guías por lo que Él ha establecido en la palabra, espiritualmente, por lo que se debe guiar el mundo, no eres hijo de Dios, no eres coheredero con Él y tampoco te puedes llamar que eres la familia de Cristo. Así que esta palabra lo dice y lo asevera. Dice, y ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertar de nuevo. Después de todo, si fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías. Por la naturaleza, israelí, judía, pertenecían allí, pero Él quiso injertarte a ti y a mí, darnos la oportunidad. Muestra las dos caras del Señor aquí. Es bueno el Señor, misericordioso y bondadoso, que todavía sigue estirando el brazo. ¿Se habrá cortado el brazo del Señor? Pregunta Él mismo. No se ha cortado el brazo para rescatarte, para levantar, para restaurar. ¿Tú sabes cuál es el propósito del Señor? Una nueva mente, una nueva naturaleza. Él no vino solamente a restaurar, Él tiene necesario destruirte. Por eso es que tú tienes que entender. Es increíble cómo hay gente y cómo hay jóvenes que dicen, ¿por qué yo paso por esto? Me voy a apartar del Señor. Mi hermano, no sea más duro de servir, no sea más bruto, no sea más, no se condene usted mismo. Hay una salida. ¿Por qué el Señor permite muchas cosas duras en nuestra vida? Porque Él quiere bendecirte. Sí, se oye ilógico, pero es así. El Señor te mete en una prueba para probarte, para destruirte como el vaso, como el barro, el alfarero. El alfarero vuelve a destruir el vaso 1, 2 y 3 veces hasta que sale la obra maestra en la cual va a llenar de agua, que va a ser limpiado por la palabra, limpios por la palabra, dice Él, donde Él va a derramar su aceite, su vino nuevo. El Espíritu Santo no puede habitar en un sitio donde hay maldad, donde hay crueldad, donde hay suciedad. Por eso es que es un Dios santo y Él tiene que destruir esa jarra y volverla a hacer. Entonces ya no es una restauración, es un cambio que Él está haciendo para tener una nueva vida. ¿Quieres una nueva vida? ¿Tienes una mejor esperanza? Eres el vaso perfecto para el Señor. Simplemente déjate moldear, deja que Él trabaje en ti y deja que Él derrame el aceite de este último tiempo, el vino que necesitamos para estar con el Señor, el Espíritu Santo, que es el que guía nuestras vidas. Pastor, qué duro es salir a la calle y ver la dureza del corazón del hombre en la actualidad, ahora mismo. Cómo no quiere aceptar a Cristo sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Amén. No obstante, el profeta sigue proclamando con voz de autoridad lo que estamos compartiendo con ustedes. Dios es bueno y en segundo lugar, Él es fortaleza en el día de la angustia. Una fortaleza es una ciudad amurallada donde el enemigo no puede entrar en tiempo de guerra. Es un lugar de provisiones donde aún en medio del hambre hay abundancia de pan. Eso es lo que Dios representa para nosotros como sus hijos, como aquellos que hemos aprendido a confiar en Dios. Las cosas en este mundo no se van a poner mejor, las cosas van a empeorar. Y solamente los que estamos resguardados o protegidos dentro de la fortaleza de Dios vamos a poder permanecer en pie y vamos a ver la provisión y el cuidado único que Dios tiene para con aquellos que confían en Él. En tercer lugar, Dios aparece como el único que conoce a los que en Él confía. Quiere decir que cuando desconocemos a Dios y no confiamos en Él, también Dios nos puede desconocer. Esta es una palabra bastante fuerte. ¿Será que Dios puede desconocer a las personas si Él todo lo conoce? Bueno, en base a lo que Cristo dijo en Mateo 7, es muy probable que Dios tome esa actitud para con aquellos que le niegan. Dice el verso 21 del capítulo 7 de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda palabra. O sea, Cristo pudo haber dicho: sí los conocí, pero pecaron y no tienen entrada al cielo. Pero Él va a decir: apartados de mí, porque nunca os conocí. ¿A quiénes conoce Dios entonces? Dios conoce. ¿O a quiénes reconoce Dios? Dios reconoce a todos aquellos que confían en Él. Entonces Dios
cuando manifiesta esa gracia, esa bondad, esa misericordia, es lo que a mucha gente siente como que esto choca con ellos, porque todo el mundo quiere el favor de Dios. Aún hoy con este nuevo mover de desorden, de liberalidad, el homosexualismo, el lesbianismo, las uniones libres, todo el mundo quiere el favor de Dios. Y esto es una ola bastante terrible, donde la gente quiere vivir en su vida desordenada y aún así contar con el favor de Dios. Por eso es que la iglesia está siendo amenazada como nunca en estos días. O sea, el lesbianismo y el homosexualismo siempre ha existido. Esto es tan antiguo como el ser humano, pero lo que estamos viendo ahora es el ser humano queriendo participar de la gracia de Dios, tener una iglesia, tener un lugar donde congregarse, estar en el ministerio y seguir viviendo con su vida desordenada. Esto es lo que está colmando la paciencia de Dios, la gota que derramará el vaso de la ira de Dios, y este mundo está a punto de sentir la mano dura y rígida de Dios, porque Dios es un Dios fuerte y celoso que se venga de sus adversarios, pero Él es un Dios que conoce a los que en Él confía y sobre los cuales Él manifiesta su gracia. Queremos ir entonces viendo los beneficios y las bendiciones exclusivas que están reservadas para aquellos que quieren conocer a Dios a este nivel. Yo no quiero conocer a Dios en su forma irada para conmigo, yo prefiero conocerle en su forma bondadosa y amorosa. O sea, en lugar de que Dios me venga a someter y a humillar bajo una prueba, una crisis, yo prefiero voluntariamente entregar mi corazón a Él y decirle: Señor, me rindo, tú eres más grande que yo, tú conoces las cosas mejor que yo, y si tú estableces algo para mi vida es porque tú sabes que me conviene y que es lo mejor para mí. Entonces, las clases de promesa que Dios tiene para sus hijos son impresionantes. Primera, el enemigo no nos puede destruir. El enemigo nos puede afligir, pero no nos puede destruir. Versículo 12, de ahí del pasaje que leímos de Nahum 1, dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, o sea, aunque sean muchos, aún así serán talados y Él pasará. Dice el verso 12 en la versión Nueva Internacional. Dice: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Esta es la promesa que Dios nos da a nosotros. Sí, el enemigo nos puede afligir, el enemigo nos puede traer aguijones, nos puede poner obstáculos, tentaciones o cosas que no deseamos, pero la palabra dice que aquellos que confiamos en Dios tenemos la seguridad de que el enemigo no nos puede destruir. Amén. Usted decide cómo conocer a Dios. Dios puede soltarlo a usted si usted se revela, y usted va a quedar vulnerable a merced de lo que el enemigo quiera hacer con usted. Pero si usted quiere venir a cobijarse bajo la sombra del Omnipotente, estar cubierto bajo esa protección divina, Dios promete que el enemigo lo puede afligir, pero jamás lo va a destruir. Segundo, Dios permite que seamos atacados por el enemigo, pero hay un tiempo definido para nuestra liberación. Ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna crisis es eterna. Hay un tiempo determinado por Dios para poder llegar a un fin frente a este sufrimiento. Dice el versículo mismo 12: bastante te he afligido, pero ya no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo. Hablando del enemigo, quebraré su yugo y romperé sus coyundas. La versión Nueva Internacional dice: a ti, Judá, aunque te he afligido, no voy a volver a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Estas son palabras que se convierten en una promesa verdadera para todos aquellos que confían en Dios. Tal vez usted ha venido batallando todo este año. Ha dicho: este año 2015 comencé mal, sigo mal y yo creo que voy a terminar mal. Si usted es esta clase de persona, déjeme decirle que si usted aprende a confiar en Dios, Dios le va a entregar esta palabra. Usted le va a decir: aunque te he afligido por un poco de tiempo, llegará el momento en que no te afligiré más. Aunque he permitido que el enemigo venga prácticamente a atentar contra tu vida, yo prometo que destruiré al enemigo y te levantarás en victoria. Esta es una promesa que Dios te entrega en esta mañana. Si usted nos está escuchando y está creyendo en fe frente a cualquier crisis que pueda estar experimentando hoy, esta palabra es para usted. Dios le dice: no te voy a afligir más. Hay un momento de liberación. Las pruebas no son eternas. El proceso en el que Él nos mete no es eterno, es temporal.
temporal, porque Dios decide que nosotros vivamos en la plenitud de su gloria, disfrutando del favor y de la gracia que Él tiene para nosotros cuando dobleguemos nuestro corazón. Qué impresionante las promesas de Dios para sus hijos. Dios es bueno, Dios sigue mostrando sus dos caras, pero sobre todo Él muestra la bondad y la misericordia. Nahum 1:3 establece que Él no dejará a nadie sin castigo. O sea, con Dios no se puede jugar. Es lamentable lo que estamos viendo, pero el mundo está de cabeza y va yendo hacia donde tiene que llegar. La palabra se tiene que cumplir, la maldad del hombre sigue establecida, aún a los niveles de gobierno, aún a los niveles de naciones, presidentes completos, el Congreso aprobando leyes que en otro tiempo echaban para atrás, pero ahora qué fácil las aprueban porque están participando de este pecado o quieren hacérselo ciego porque está por delante de otras cosas, pero Dios sigue siendo misericordioso. Él no va a dejar a nadie sin castigo, está establecido en la palabra. Pero también es tan bueno que el salmista, el Salmo 103:8 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia del Señor siempre va a estar representada por su novia, por su iglesia, por su palabra, para todos aquellos que de verdad se acojan a ella, para todos aquellos que de verdad se arropen, se acerquen a la roca, al cimiento, al fundamento que Él ha establecido en esta tierra para traer salvación y para traer libertad. Jeremías 33:11 dice: voz de gozo, voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: da gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracia a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Así que hay una restauración que viene de camino. Si usted está pasando por allí por cierta prueba, dele gracias al Señor. Una de las cosas, vaya a la casa del Señor. Acción de gracia es profesar su nombre agradecido, con bondad, con misericordia es el Señor, y Él siempre lo está viendo así, con los ojos, con los brazos abiertos y con los ojos que no ha quitado de encima suyo, de encima de su familia, de todas las cosas que pueda estar pasando. Dios nunca ha dejado de ver esa situación. Dios es tan bueno y tan misericordioso que ha estado al tanto de todo lo que le está sucediendo. Pero Dios tiene misericordia de aquellos que se acercan a Él. Dios siempre tiene los brazos extendidos, nunca lo va a dejar. Es como un niño cuando le extiende los brazos, le va a decir: no, no te voy a cargar. Así está el Señor, esperando que usted le extienda sus brazos, que se rinda a Él, para que Él pueda sujetarlo, para que Él pueda levantarlo y decir: ven a mis brazos, ven a mi regazo, que yo soy quien tiene compasión de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos acaba el tiempo, pastor, y reconocemos que este es un tema necesario, que es necesario oírlo. Hay un Dios vengador que cuida lo suyo, que es celoso, pero también hay un Dios compasivo que lo ha demostrado, y no solamente de palabra. Envió a su Hijo Jesucristo, a Emmanuel, que camine entre los hombres y ahora dentro del hombre, para que puedas seguir adelante, correr esta carrera y llegar hasta el final. Amén. Hay un pasaje ahí mismo en Nahum donde vamos a tomarlo para la conclusión de esta palabra. Es un pasaje bastante conocido. Pablo toma prestado este pasaje cuando habla de la armadura del creyente, y dice el verso 15: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Interesante. Amén. O sea, Dios envía una señal. Dios envía, si esa señal, de aquel que viene con buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Esta es la promesa final. Gloria a Dios. O sea, Dios le está diciendo a Judá: ustedes me están diciendo que están conociendo a un Dios malo, a un Dios vengador, a un Dios celoso, a un Dios indiferente, a un Dios que solamente sabe castigar. Pues yo les voy a demostrar que no soy malo. Esa es la actitud que Dios está tomando. Le está diciendo: yo soy bueno, yo soy fortaleza en el día de la angustia, yo conozco a los que en mí confían, les doy promesa de que aunque les he afligido, no los volveré a afligir más, porque llega un tiempo de la liberación. Y en el verso 15 dice: hay los pies de los que vienen trayendo buenas nuevas, del que anuncia la paz. Así como Dios trae señales previas a la caída o previas a la destrucción, Dios también trae señales previas a la restauración. Y yo sé que tal vez en medio de su crisis que usted está viviendo, Dios ha comenzado a mostrarle estas señales.
de que el final del túnel se acerca. Usted está a punto de salir a una nueva atmósfera, una nueva dimensión, donde Dios le vendrá a retribuir todo lo que el enemigo le ha querido robar a lo largo de su vida. Estos días platicaba con una persona que había sufrido mucho a lo largo de su vida. Yo le decía, lo que usted tiene es algo tal vez que se puede ver desde dos perspectivas. Una desde la perspectiva del sufrimiento y del dolor que ha tenido que vivir, pero otra como una herramienta que Dios le da a usted para conocer a aquellos que han pasado por la misma situación, por la misma adversidad que usted pasó. O sea, hay dos formas de siempre ver la vida. Y podemos decir, si me ha tocado sufrir, si he batallado, si tal vez han abusado de mí o han prácticamente ultrajado mi personalidad, mi identidad, entonces podemos decir, si Dios me restaura, yo usaré esa mala experiencia para restaurar a aquellos que pudieran haber pasado por la misma experiencia que yo pasé. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.